Buenas noches con todos, chicos. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Hoy, jóvenes, nos toca hablar sobre la segunda etapa de las culturas preincas. Nos toca ver el segundo horizonte o horizonte medio y el segundo intermedio, ¿correcto? Vamos a destacar principalmente las características, los aportes más importantes de estos periodos, porque son las culturas, en el caso del segundo intermedio, es el periodo previo al tercer horizonte, al desarrollo de los incas. ¿Correcto, muchachos? Muy bien, muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a empezar. Este segundo horizonte, vamos a estudiar a Tiahuanaco y Aguari, pero a ver si recordamos un poco algo que vimos la clase anterior. ¿En qué periodo tiene sus orígenes Tiahuanaco? A ver, chicos, recuerden, ¿en qué periodo Tiahuanaco ya se venía desarrollando? A ver, ¿quién se acuerda por ahí? Tiahuanaco se desarrolla, jóvenes, con Moche, con Nazca, con Lima, con Recuay, con Huarpa. Es decir, desde el primer intermedio, Tiahuanaco ya se venía desarrollando. Pero, ¿por qué lo estudiamos en el segundo horizonte? Porque es su periodo, jóvenes, repito, es su periodo de mayor esplendor. Repito, es su periodo de mayor esplendor, ¿correcto? Ahora, Tiahuanaco se desarrolla en el altiplano a 3.800 metros sobre el nivel del mar y se desarrolla en una ciudad tiahuanaquense llamada Taipical. Repito, en una ciudad tiahuanaquense llamada, jóvenes, Taipical. Claro, de repente lo que tú me estás preguntando es una mnemotecnia. Sí, podría ser de repente. Pero eso es, repito, la mnemotecnia te permite aprender o tener un memorismo, muchachos. ¿Te puede ayudar? Sí, te puede ayudar. Muy bien. Entonces, chicos, repito, Tiahuanaco se desarrolla
a 3.800 metros. Y ahí vamos a agregar el nombre de la capital. Y me estoy refiriendo, jóvenes, a Taipical, ¿correcto? Vamos a poner el nombre ahí de la ciudad. Taipical. Y como ya dijimos, se desarrolló a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Esta ubicación de los Taipicala no permite que Tiahuanaco pueda desarrollar una buena agricultura. Entonces, Tiahuanaco se va a comenzar a expandir a otros territorios en búsqueda de un mejor desarrollo agrícola. Es por eso que a Tiahuanaco se le va a decir que es un estado expansivo colonizador. Repito, un estado expansivo colonizador. Entonces, Tiahuanaco no llega a ser, jóvenes, un imperio. Repito, Tiahuanaco no llega a ser un imperio, porque el expansionismo de Tiahuanaco no tiene que ver con el hecho de dominar territorios o imponerse sobre otros estados, sino era buscar tierras agrícolas que le permitan desarrollar una actividad agrícola. Es por eso que desarrollaron, jóvenes, el control de pisos ecológicos. Porque a partir del control de pisos ecológicos, recordemos, Tiahuanaco está en el altiplano, Tiahuanaco buscó apoderarse de tierras en la región amazónica para obtener hoja de coca y yuca, o ir a alturas en la zona andina más baja para cultivar la papa y la quinoa, o ir hacia los valles para poder obtener maíz y algodón, o ir hacia el litoral para obtener guano de las islas y peces. A eso se le llama control de pisos ecológicos. Y eso le va a permitir a los tiahuanacos tener una diversidad de productos. Esa fue una idea, ese fue un planteamiento, jóvenes, que nos dice John Murray respecto a este control de pisos ecológicos. Otra técnica que utilizan los tiahuanaco son los guaruguarus, los camellones o también llamados sucacoyos. Como ya hemos manifestado en algún momento, uno de los grandes problemas de la región altiplánica son las bajas temperaturas. Repito, son las bajas temperaturas. Y el objetivo de estos camellones o guaruguarus era combatir las heladas. Profe, ¿y cómo logran eso? ¿Cómo logran combatir las heladas? A ver,
A ver, muchachos. Pregunto, chicos, pregunto. Un factor importante de las técnicas de los camellones o guaruguarus jóvenes es el agua. El agua tiene una característica, muchachos. A ver, ¿cómo influye el agua, jóvenes? A ver, ¿quién me podría decir, muchachos? A ver, jóvenes, cuando tú tienes frío, tomas agua caliente. Cuando tienes calor, tomas agua fría. ¿Qué característica? Recuerden esta característica. El agua es un termorregulador. Repito, es un termorregulador. Entonces, el agua va a absorber los rayos solares y durante la tarde-noche va a comenzar a evaporarse y a emitir alrededor de estas plantas un efecto invernadero. Va a crear microclimas a su alrededor. Y de esa manera las va a proteger de las llamadas heladas. ¿Correcto? No se olviden entonces. Repito, es un termorregulador. No se olviden, muchachos, ¿ah? No se vayan a olvidar. Muy bien. Seguimos, seguimos. El arte más característico de los Tiahuanaco, la arquitectura. Repito, el arte más característico es la arquitectura. Y ahí tenemos a Calasasaya, al Templete, a Pumapunco, a Capana, a Putuni, a Quericala. Todas estas construcciones corresponden a Tiahuanaco. Ahora, estas construcciones se caracterizan porque cumplen funciones religiosas. En pocas palabras, si decimos que cumplen funciones religiosas, ¿qué tipo de construcción son?
templos. Muy bien. Se caracterizan por ser templos. Muy bien. Seguimos. Otra de las características, monumental. ¿A qué se refiere, jóvenes, con monumental? A ver, vamos chicos, ¿qué es monumental? Monumental quiere decir que son de gran tamaño. Esa es una característica, que son de gran tamaño. Otra característica, megalítica. A ver, ¿qué quiere decir megalítica? Piedras de gran tamaño. Mega, grande, litos, piedra. Piedras de gran tamaño. Muy bien. Muy bien. Grapas de bronce. A ver, en esa época no había cemento, no había algún material, jóvenes, no había ningún material para unir a una piedra con otra. A ver, ¿qué es lo que hacían? En una piedra, ¿correcto? Hacían como una hendidura de esta manera. En la otra piedra que iban a unir, también colocaban una hendidura de esa manera. Y ahí soltaban, jóvenes, el bronce derretido, y al terminar de secarse o solidificarse, estas piedras terminaban unidas. De esa manera eran las llamadas grapas de bronce, muchachos. Muy bien. Por último, simétrica, porque las piedras encajan, jóvenes, muy bien entre sí. Después tenemos la escultura, donde tenemos a los famosos monolitos. Esculturas de piedra con características antropomorfas, con características humanas y que tienen también características religiosas. Repito, características religiosas. Y ahí tenemos al monolito de Ponce, tenemos al monolito de Benek. ¿Y por qué religiosas? Porque o representaban
a sus dioses o representaban, jóvenes, a sus sacerdotes. Repito, representaban a sus dioses o a sus sacerdotes. Muy bien. Seguimos. Y tenemos a otra escultura, jóvenes, en la llamada Portada del Sol. Repito, en la llamada Portada del Sol. A ver, jóvenes. Este dios Huiracocha, que observamos aquí en la Portada del Sol, también puede ser llamado el dios de los báculos, puede ser llamado el dios de las varas, puede ser llamado el dios Visco, o puede ser llamado el dios Llorón también. A ver, muchachos, les explico por qué les dan ese nombre. A ver, primero porque en el caso del dios Llorón, si se observa el rostro del dios Huiracocha, pareciera de que de sus ojos están saliendo lágrimas. Como diría por ahí la canción, lágrimas brotan de mis ojos. ¿Está? Y algunos consideran que eso estaría relacionado con el ciclo del agua. Profe, ¿y por qué dios Visco? Porque al parecer en los ojos del dios Huiracocha se han representado las fases de la luna y han sido representados de esta manera. Entonces, como están representados de esta manera, es que le han dado el apelativo de dios Visco. ¿Ah? Repito, el apelativo de dios Visco. Muy bien. Ahora, muchachos, a este dios de las varas de Tiahuanaco, ¿ya? A este dios de las varas de Tiahuanaco, se le ha hecho una comparación con el dios de las varas de Chavín, ¿correcto? Repito, con el dios de las varas de Chavín. Pero hay una diferencia entre el dios de los báculos de Chavín y el dios de las varas de Tiahuanaco. ¿Quién me podría decir cuál es esa diferencia, muchachos? Ahora, ¿qué es simétrico? Me preguntan. Que las piedras encajan, que hay simetría entre una y otra, que encajan bien entre una piedra con otra. A eso se refiere con simetría. Tejada me preguntó si puedo repetir. ¿Qué aspecto específicamente quieres que repita?
Repito la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el dios de las varas de Chavín y el dios de las varas o de los báculos de Tiahuanaco? Les llaman de la misma manera porque tienen las mismas características, pero hay una diferencia. A ver, recuerden que hemos hablado de ellos en Chavín, ¿ah? La diferencia, ya que no veo respuestas todavía. A ver, a ver. Y repito, si no sé si Tejada tenía alguna pregunta o qué parte quería que repita. Muy bien. Me refiero a Tejada Palomino. Me había dicho que quería que haga que repita algo. A ver. Las características de Chavín, muy bien, son características jóvenes zoomorfas, ¿ya? Son características zoomorfas, mientras que el dios de las varas de Tiahuanaco tienen características antropomorfas, ¿ya? Antropomorfas. Muy bien. También hay una diferencia con Pachacamac. En el caso de Pachacamac no es igual, sí tienen características antropomorfas el de Lima o de Pachacamac, pero no se les da el nombre de dios de los báculos o de las varas. A ver, lo de las grapas de bronce, repito, las grapas de bronce eh, se hacían con el objetivo de unir a las piedras, a las grandes piedras. Se hacían orificios donde se depositaban el metal el metal en líquido para que al momento que se solidifique las piedras se mantengan unidas de manera permanente. Muy bien, para continuar, ¿alguna duda o alguna otra consulta más? No, en el caso del dios de Chavín no tiene las características de dios llorón. Sí de las varas, sí de los báculos, pero no dios llorón. ¿Alguna otra duda más, jóvenes? Muy bien, continuemos entonces. Y vayamos a su cerámica. Vayamos a la cerámica. Muy bien. En el caso de la cerámica es polícroma porque utilizan varios colores. El color que se utiliza es el color anaranjado, ¿ya? El color anaranjado. Es de uso religioso
¿ya? Es de uso religioso y ceremonial. Y también hay cerámica de uso doméstico. También podríamos decir que se han encontrado figuras geométricas, figuras de animales, entonces características zoomorfas y en algunos casos también algunas características antropomorfas. Entonces, como la mayoría, jóvenes, la mayoría de sus centros, de sus construcciones, son templos, su cerámica era de uso ceremonial, ¿no? De uso religioso. Después de Tiahuanaco viene el Imperio Huari. Por si acaso, cuando Huari se desarrolla, muchachos, Tiahuanaco se mantiene. Tiahuanaco se mantiene hasta el segundo intermedio, ¿ya? Hasta el segundo intermedio, por si acaso. Muy bien. Vamos con el Imperio Huari. Huari surge de la fusión, jóvenes, surge de la fusión de tres culturas muy importantes. De la fusión de Nazca, del Huarpa y de Tiahuanaco. Cada una de estas culturas, debido a sus relaciones comerciales, aportan en algo al desarrollo de Huari. Y Huari comienza a absorber a las culturas que se comienzan a desarrollar durante el primer intermedio. Huari, como todo imperio, se comienza a expandir. Justamente el centro de Huari se encuentra en la zona de los Huarpa, siendo su capital Viñaque. Podemos decir que es un estado centralista expansivo. ¿Por qué se le da esta característica? A ver. Huari o Viñaque, está acá. Y a decir de Luis Guillermo Lumbreras, todos los pueblos como Huiracochapampa le tributaban a Huari. Iban hasta Huari a dejar sus tributos. Desde Moquegua, desde Cerro Baúl, también llevaban sus ofrendas hacia Huari. Desde Piquillacta, en el Cusco, también iban hacia Huari. Piquillacta considerada una de las ciudades más importantes, al igual que Pachacamac, que ha sido considerado uno de los oráculos más importantes del mundo antiguo. Entonces, distintos lugares, Huarihuilca, Conchopata y demás, le tributaban a Huari como imperio. Repito, desde el punto de vista de Luis Guillermo Lumbreras. Pero en el caso de Rukhshadi, alumna de Lumbreras, Rukhshadi dice lo siguiente: para mí, repito, para mí,
Wari es un emporio comercial. Repito, Wari es un emporio comercial. A ver, muchachos, ¿qué quiere decir un emporio comercial? A ver, hay un comunicado, jóvenes. El solucionario del último examen de San Marco está colgado ya en la intranet, en la biblioteca virtual, ¿ya? Por palabras claves. Ahí está. Y el día 22 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, hasta el 23 de octubre, hasta las 5 de la tarde, estará habilitado el examen parcial. No se vayan a olvidar. ¿Correcto? Ahí está el comunicado, muchachos. Muy bien. Un lugar donde hay mucho comercio, claro. Un emporio comercial es donde se venden cosas, pero en esa época no existía, vamos a decir así, el uso de alguna moneda específica como la utilizamos nosotros ahora, pero sí una actividad, jóvenes, una actividad comercial, una actividad de intercambio, ¿correcto? Una actividad de intercambio. Muy. Seguimos entonces. Sí, trueque o intercambio puede ser utilizado, muchachos. Trueque o intercambio. Muy bien, seguimos, chicos. Profe, ¿y cuál es la teoría más aceptada? Obviamente la de Luis Guillermo Lumbreras, de que Wari es un imperio. Repito, Wari es un imperio. Y justamente para sustentar eso, Lumbreras menciona que el aporte más importante de Wari es el desarrollo del urbanismo, la construcción de yactas o de ciudades principales tienen como función ser centros administrativos. Otros le llamarán capitales, otros lo llamarán cabeceras de región, porque estas ciudades que hemos mencionado hace un momento, Piquillacta, Guarihuilca, Huiracochapampa, Pachacamac, Cerro Baúl, son lugares administrativos que le van a terminar rindiendo cuentas, repito, le van a terminar rindiendo cuentas a Viñaki. Le van a terminar rindiendo cuentas a la capital. ¿Y cómo se saben que todas esas ciudades le pertenecían a Wari? Fácil, muchachos. Porque tienen todas esas ciudades, tienen las mismas características. Repito, tienen las mismas características. Mismo modelo, mismo patrón.
Muy bien, chicos. ¿Y cómo se mantenían unidas estas ciudades? A través de los chasquis. Tenemos ahí a los chasquis. Chasquis que llevaban, por ejemplo, los quipus. Profe, ¿y qué era un quipu? Un sistema contable, muchachos. Repito, el quipu es un sistema contable. Así como hoy los contadores tienen su libro de cuentas, ¿cierto? ¿Para qué sirve un libro de cuentas, muchachos? Lleva el registro, la información, los números. En el quipu se podía colocar cuántas personas habían, por ejemplo, jóvenes, en un ayllu. ¿Cuántas personas habían en un ayllu? Por eso, cada soga, jóvenes, tenía un color. Tenían un color, tenían una cierta cantidad de nudos, entonces se podía llevar la información de las personas, de los tributos, de los productos. Esa era la importancia, jóvenes, de los quipus. Muy bien, jóvenes. Muy bien. ¿Qué más? Se construyó una red de caminos. Yo me imagino, jóvenes, que tú has escuchado el llamado Capac Ñan, ¿sí o no? Los caminos del Inca, ¿cierto? Pero los primeros en hacer una red vial, los primeros en hacer una red de caminos fueron los Wari. Hoy hay algunos textos que no le llaman Capacñán, sino que le llaman Guariñán, los caminos de los Wari. Pero que los incas ampliaron esos caminos, mejoraron esos caminos, y es por eso que también se les llama Capacñán, ¿correcto? Pero por si acaso, repito, los que iniciaron fueron los Wari. Muy. Otro elemento de unificación entre los pueblos, el quechua. Repito, el quechua. Muy bien. El dios Huiracocha, ahí tenemos al dios Huiracocha, que es representado en la cerámica de los Wari. Repito, el dios Huiracocha, que es representado en la cerámica Wari. Ahí vamos a encontrar cerámicas con características polícromas, figuras antropomorfas y zoomorfas,
vasijas, tazones y algunas de uso utilitario y otras de uso religioso o ceremonial. Ahora, muchachos, algo que hay que tener en cuenta con la cerámica, muchachos. Zoomorfas, que tiene forma de animales. Zoo viene de animal, morfas, forma de animal. A ver, jóvenes, recuerden, si a ti te preguntaran cuál fue el periodo de mayor esplendor de la cerámica, ¿cuál sería tu respuesta? Recuerden, la mejor cerámica es la del primer intermedio, jóvenes. Moche, Nazca, son conocidos, jóvenes, como los maestros artesanos. Maestros artesanos. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Muy bien, muchachos. Continuemos. Vamos al aspecto económico. Ay, ¿por qué les decía esto? Porque desde el segundo horizonte hacia adelante, la cerámica comienza a entrar en una decadencia. Comienzan a fabricar en mayor cantidad y eso hace que vaya perdiendo la calidad. Por eso lo traje a colación. A nivel económico, ya saben que todos estos pueblos se caracterizan por la actividad agrícola. Los Wari destacan por la técnica de los andenes, o como también se les conoce, terrazas agrícolas. El objetivo es que ya no solamente se iba a cultivar en el llano, sino que también se pueda cultivar en las terrazas o en las faldas de los cerros. Por eso le dan el nombre de terrazas agrícolas. ¿Correcto? ¿Y cuál era el objetivo? Ampliar la frontera agrícola. Repito, ampliar la frontera agrícola. Muy bien, muchachos.
Ahora, como dice la canción, todo tiene su final, nada dura para siempre. Wari como imperio también decae, jóvenes, también decae. ¿Y por qué decae? Recuerden, ¿cuál era uno de los grandes problemas, jóvenes? ¿Cuál era uno de los grandes problemas que han tenido estos pueblos? A ver, ¿cuál era uno de los grandes problemas, muchachos? Recuerden, jóvenes, uno de los grandes problemas de estos pueblos que no se puede combatir es el fenómeno del niño. Repito, el fenómeno del niño, muchachos. ¿Y eso qué provocó? El fenómeno del niño provocó en la zona norte lluvias torrenciales, en la zona sur sequías. Y la capital de Huari era Viñaque, ¿ya? Era Viñaque. Y Viñaque, jóvenes, Viñaque va a sufrir de sequías. Pero Viñaque, como era la capital, dijo, no importa, las yactas me tienen que tributar. Y las yactas dijeron, pero ¿por qué les vamos a seguir tributando? ¿Por qué le vamos a tributar si nosotros también estamos sufriendo con el fenómeno del niño? Las yactas se rebelaron. Ya no le tributaban a Huari. ¿Y qué más, muchachos? ¿Qué más sucedió? Viñaque se comenzó a debilitar porque no producía y no recibía tributos, productos. Otros pueblos, como los yaros, como los chancas, aprovecharon la crisis de Viñaque, la crisis de Huari, y lo terminaron invadiendo. A partir de ahí, Huari se fragmentó, dando origen, jóvenes, al segundo intermedio o al periodo de los estados regionales, al periodo de los reinos y señoríos. ¿Y los incas cómo combatieron los desastres del niño? Recuerden, los incas ¿dónde se ubicaron? En Cusco, ¿cierto? Los incas tenían territorios, van a tener territorios en lo que es Ecuador, en lo que es Colombia, en lo que es el actual Chile, en lo que es la zona de Tucumán en Argentina. Entonces tenían más territorios. Su centro era el Cusco. Entonces, como que recuerden que la administración de los incas de ir pidiendo a cada rato y ir almacenando los productos y guardándolo en las colcas, le permitió, ¿qué cosa? Tener reservas
ante cualquier desastre natural. Tuvo una mejor organización para poder afrontar ese fenómeno climatológico. Muy bien. Entonces, repito, tras la caída de Wari, viene el segundo intermedio, el periodo de los reinos y señoríos. El periodo de las ciudades herederas de Wari, y por eso las llamaron constructores de ciudades. Pero antes de seguir hablando de los intermedios, vayamos a desarrollar su examen del día de hoy, muchachos. Voy a compartir con ustedes el link. Voy a compartir con ustedes el link. Ya está el examen. Ya está habilitado, muchachos. Muy bien. Ahí está, muchachos. 10 minutos y regresamos para ver la última parte de nuestra clase de hoy. A ver, déjenme revisar, jóvenes. Veo que ya algunos están dando el examen. A ver, vuelve a intentar. De repente es la conexión, pero ya veo que están dando examen los demás. Lean bien, por favor, las preguntas, jóvenes. Tómense su tiempo, analicen bien cuáles son las posibles respuestas.
A ver, voy a revisar, tranquilos jóvenes. A ver, veamos. Muy bien. Muy bien, no hay ningún problema, chicos, ya se ha actualizado. Ya se ha actualizado. Lo que pasa es que parece que no había jalado la respuesta. Pero ya está solucionado Torres y Arias. Muy bien. Como le dije, ya se solucionó ese inconveniente, chicos, no hay ningún problema. Su puntuación está siendo considerada, muchachos. Muy bien, chicos, nos quedan todavía 4 minutos.
Muy bien, al final voy a ver si se ha enviado. Nos queda un minuto, muchachos. Ahorita no puedo visualizar porque el examen está desarrollándose. Tengo que cerrar el examen para poder visualizar. Últimos 30 segundos, jóvenes. Muy bien, chicos, vamos cerrando el examen. Muy bien, jóvenes. A ver, a ver, a ver. A ver, vamos a revisar. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Ahí revisando colchados sí se ve tu examen. A ver. eh, veamos a ver. La primera pregunta, Acapana, Calasasaya, pertenecen a Tiahuanaco, ¿correcto? Pertenecen, repito, a Tiahuanaco. Esa era la respuesta a la pregunta número 1, la letra D. La respuesta en la pregunta número 2 era la B y la mayoría ha respondido la B. Ahí el 78% respondió: los huachaques son chacras hundidas o campos de cultivo hundidos. Muy bien, muy buena respuesta. Y en la pregunta número 3, jóvenes, tiene que ver con el control de pisos ecológicos. Porque te dice ocupación de espacios geográficos cuya finalidad era garantizar el autoabastecimiento de recursos. Así que la respuesta en la número 3 era la B. ¿Correcto, muchachos? Muy bien. Y continuemos entonces. Estamos en estos intermedios. A ver, los reinos, jóvenes, los reinos se caracterizan porque están en un periodo de expansión, mientras que los señoríos se caracterizan por ser culturas locales o también llamadas culturas regionales. Y así tenemos, por ejemplo, a Sicán o Lambayeque. Sicán es un señorío
y se caracterizan por ser considerados los más grandes orfebres. Repito, los más grandes orfebres. Justamente el tumideígimo que observamos ahí es un cuchillo ceremonial. Repito, es un cuchillo ceremonial. Profe, pero yo siempre pensé que los más grandes orfebres eran los chimú. ¿Saben qué es lo que sucede, muchachos? Que los chimú sí son considerados un reino. Los chimú están en un proceso de expansión y los chimú terminaron, jóvenes, absorbiendo, repito, terminaron absorbiendo a los Sicán o Lambayeques. Después tenemos al reino Chimú. ¿Por qué decimos que estaba en un proceso de expansión? Por el norte llegó hasta lo que es Piura y por el sur hasta Lima, la zona norte de Lima, hasta el actual distrito, jóvenes, de Caraballo. ¿Correcto? Por ejemplo, los chimú se enfrentaron, jóvenes, se terminaron enfrentando, para los que son de Caraballos, para los que son de Comas, me imagino que deben de saber que ahí se encuentran los Coyics, o también llamados Coyiques. Los Coyics o Coyiques eran un señorío de esa zona que se enfrentaron contra los chimú. ¿Por qué son tan famosos los chimú aparte de su expansión? Por Chan Chan, por ejemplo, por Chan Chan, la ciudad de barro más grande de América. También grandes orfebres porque absorbieron a la cultura Sicán o Lambayeque. ¿Ah? Por eso se les considera grandes orfebres. A nivel económico, justamente hablaban de los huachaques o majamaes. Como puedes observar ahí, son como este tipo de piscinas. En realidad eran así, con una piscina sin agua. De esta manera, ¿no? Y justamente, jóvenes, en las partes bajas era donde colocaban los cultivos. ¿Para qué? Para que las raíces puedan absorber el agua del subsuelo, muchachos. Ese era el objetivo. Profe, ¿y ahora por qué se ve llenas de aguas? Porque obviamente debido al descuido de estos lugares, el agua se ha ido filtrando, ¿no? Agua del subsuelo. En la pesca tenemos ahí la técnica del cormorán, así como también el uso de las embarcaciones conocidas como los caballitos de Totora. Repito, los caballitos de Totora. En el caso del cormorán, ¿ya? En el caso del cormorán, es una ave guanera. Los chimú lo utilizaban para poder pescar. Le colocaban una argolla en el cuello. ¿Para qué? Para que al momento que este pez atrapara, jóvenes, a su presa, a su pescadito, no se lo pudiera pasar, porque ahí tenían la argolla. De esa manera, el pescador chimú lo jalaba, le quitaba el pez y lo volvía a mandar a pescar. De la zona norte, jóvenes, se obtenía el llamado muyu o espondylus, que es ese molusco que están observando ahí. El llamado muyu o
espóndilos. Después tenemos a los Chincha, al señorío de los Chincha, que tiene como principal actividad económica la actividad agrícola. Profe, pero yo pensé que era el comercio. Sobresale en el comercio. A diferencia de otros pueblos, los Chinchas desarrollaron una gran actividad, jóvenes, una gran actividad comercial. ¿Ya? Una gran actividad comercial. Por su extensión hasta dónde llegaron, que ahorita vamos a pasar a ver. Uno de los artes más sobresalientes de los Chincha fue, jóvenes, la xilografía, o como también se le conoce, jóvenes, el tallado en madera. Repito, la xilografía o tallado en madera. Y acá justamente vamos a hablar de estos grandes comerciantes. Repito, estos grandes comerciantes. A nivel marítimo, jóvenes, a nivel marítimo, que llegaron hasta el norte, hasta las islas Galápagos, de donde obtenían el muyu, que era utilizado para las ofrendas, que era utilizado como monedas y también como un bioindicador climático. Repito, como un bioindicador climático. ¿Por qué? Porque este molusco es propio del norte de Sudamérica, para ser más exactos del Ecuador. Y cuando este producto comienza a aparecer, muchachos, cuando este producto comienza a aparecer en nuestros territorios, es porque está indicando que nuestras aguas se están calentando. Es indicios de un fenómeno del Niño. Y a nivel terrestre llegaron hasta el altiplano, llegaron hasta la costa sur, ¿ya? Hasta la costa sur de lo que hoy vendría a ser el actual Chile, y desde el altiplano traían el charqui, que es la carne seca, y también, jóvenes, traían la lana para intercambiar, muchachos, para intercambiar. Después de los Chincha tenemos a los chachapoyas, los famosos chachapoyas, de las pocas culturas, jóvenes, de las pocas culturas de la región amazónica. ¿Por qué hay pocas culturas de la Amazonía? Porque debido a su geografía, temperatura, ambiente, muchos de sus restos han ido, jóvenes, han ido desapareciendo. ¿Ya? Han ido, repito, desapareciendo. ¿Cuál es lo más importante? La fortaleza de Cuela, que le permitió en su momento resistir el ataque de los incas, los famosos sarcófagos de Carajías, o también llamados purumachos. Repito, los llamados purumachos. Y estos purumachos eran colocados en las partes más altas, jóvenes, en las partes más altas de los acantilados. A ver.
¿por qué eran colocados en las partes más altas? La respuesta de examen de admisión: para evitar, jóvenes, para evitar, muchachos, que sean profanados. Repito, para evitar que sean profanados. Esa sería la respuesta. De ahí tenemos a los pinchudos, que son esculturas de madera, repito, que son esculturas de madera que se han encontrado, acá los podemos ver, en las paredes de las casas del Gran Pajate. Y estos pinchudos, estas figuras masculinas, jóvenes, están relacionadas con la fertilidad. Después tenemos a los reinos aymaras, dos de las ciudades más importantes o dos de los pueblos importantes, los Collas y los Lupacas. Y una muestra arquitectónica de los aymaras, tenemos a las llamadas chulpas o también, jóvenes, torres funerarias. Repito, chulpas o torres funerarias. Tenemos también a los chancas, los llamados grandes guerreros. Tenemos a los Ishma, que vendrían a ser la segunda fase de la cultura Lima en Pachacamac. Y tenemos en Chancay, ¿no?, en el norte de Lima, a la cerámica conocida como los Cuchimilcos. Justamente, jóvenes, en los Panamericanos del año 2019, ¿ya? En los Panamericanos del 2019, por ejemplo, jóvenes, la mascota de los Juegos Panamericanos se llamaba Milko. ¿Y por qué se llamaba Milko? En honor, jóvenes, en honor a los Cuchimilcos, a la juguetería, jóvenes, a la juguetería de los Chancay. Muy bien, y acá me dicen, profesor, ¿me podría explicar por si acaso qué son los purunmachos? Repito, los purunmachos, jóvenes, los purunmachos o sarcófagos de Carajías eran tumbas, eran mausoleos. ¿Ya? Esos eran los purunmachos. Ahora bien, jóvenes, yo pregunté por qué eran colocados en las partes más altas de las montañas estos mausoleos y mencioné que la respuesta era para evitar que sean, jóvenes, profanados. Repito, para evitar que sean profanados. ¿Alguna duda más? Para evitar que sean profanados.
¿Alguna duda más? ¿Alguna consulta más? Muy bien, si no hay ninguna duda, continuemos. Ahí dejo también este cuadro, jóvenes, dejo este cuadro de otras culturas que pueden complementar la información y pasemos rápidamente, jóvenes, a desarrollar algunas preguntas del material. A ver, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta número 1? Aquí la respuesta sería la D, 1, 2 y 5. Y me olvidaba decirles que algo que tienen en común todos estos pueblos del segundo intermedio es que todos ellos fueron absorbidos por los incas. No se olviden, todos fueron absorbidos por los incas. Muy bien, vamos a la número 2. ¿Cuál sería la respuesta en la número 2? Muy bien, me dicen la C, otros me dicen la A. La respuesta sería la B, muchachos. Wari integra política y culturalmente al mundo andino. Wari no es una regionalización, Wari no es una fragmentación, Wari es una cultura panandina, panperuana. Vamos con la número 3. La respuesta, jóvenes, la D. Desarrolló una agricultura intensiva. Chan Chan no es de piedra, Chan Chan es de adobe. Desarrolló orfebrería y su cerámica fue monócroma. La alternativa 4 es de moche, son características de moche. Por eso la respuesta es la D. Muy bien, jóvenes, y con eso hemos terminado nuestra clase de hoy. Muchas gracias, chicos, a todos ustedes por su atención y participación. Y nos estamos viendo la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Cuídense, muchachos. Nos vemos.